Bien, pues aquí tenéis una sencilla guía para manejar este plugin para QGIS, con el que podéis descargaros cartografía de especies exóticas, que están vinculadas con la red de ASINT, que es la red europea a la que los Estados miembros reportan información y que podéis, pues bueno, intentar obtener toda la distribución de esas especies exóticas y además cartografía de especies exóticas invasoras. Y esto es un concepto importante que tenemos que tener en cuenta si no estamos familiarizados con él, porque puede llevar a confusión y a utilizar datos de manera errónea. Las especies, por definición, son especies autóctonas, son de una zona determinada, pero cuando son exportadas a otra zona territorial pasan a ser especies exóticas. Y en esta situación, pues muchas veces no ocurre nada. De hecho, solemos tener especies en nuestros territorios que son exóticos, especies exóticas, pero el problema viene cuando esas especies se nos van de madre y empiezan a dispersarse, colonizando zonas territoriales amplias y empiezan a generar un impacto negativo en los ecosistemas. Desplazan a las especies, eh, compiten con ellas o directamente generan algún tipo de problema económico. Entonces, en ese caso, son especies más agresivas, son especies generalistas y pasan a ser especies exóticas invasoras. Y vuelvo otra vez a lo que decía antes, hay que tener cuidado con lo que definimos como especie exótica invasora, porque todo depende del prisma desde el cual la visualicemos. Una especie puede ser autóctona en una zona territorial, pero puede ser exótica o exótica invasora en otra zona territorial. Y de hecho, una especie exótica invasora en una zona territorial puede no serlo, pero en la zona de al lado sí. ¿Vale? Tenemos ejemplos, por ejemplo, en el caso de España, tenemos una legislación que regula estas especies y a lo mejor tenemos una especie determinada para la cual en España es especie exótica invasora, pero no todo el territorio. A lo mejor solamente es invasora en zonas insulares. Entonces, siempre que hagáis alguna búsqueda, estaros muy pendientes porque no podemos etiquetar a una especie como exótica o como exótica invasora o como alóctona, porque todo depende del prisma o esa visión territorial que tengamos. Bueno, os cuento un poquito cómo funciona el plugin, que lo primero que tenemos que hacer es irnos a la sección de complementos y podemos instalarlo de forma directa, si lo descargamos y lo instalamos como archivo zip, o si no, podemos hacerlo como habitualmente lo hacemos. Buscamos el plugin, que en este caso GeoEASyn, aquí le tenemos y simplemente hay que instalarlo y se va a dispersar por todo QGIS. ¿Dónde vamos a encontrar las herramientas? Bueno, pues si volvéis otra vez al menú de complementos, vais a tener ese menú de GeoAsyn, donde tenéis el buscador de especies o incluso podéis añadir mapas base. Que esto parece algo muy básico, pero que es bastante importante y ahora os explicaré por qué. También tenéis una barra de herramientas minimalista que permite buscar las especies y si accedéis a la caja de herramientas de QGIS también os vais a encontrar con todas las herramientas que podéis utilizar, que de momento están en una primera versión, pero ya hay unas cuantas más ahí en la recámara para una segunda versión. Y, y la parte buena es que podéis utilizar estas herramientas tanto para analizar los datos que descarguéis de la red EASYN, como si tenéis cartografía propia de trabajos de campo o a lo mejor de ciencia ciudadana, ¿vale? Bueno, os explico un poquito cómo funciona y vamos viendo paso a paso las opciones que tiene. Una de las cosas básicas que parece un poco absurdo son los mapas base. Tenemos cartografía de mapas base de límites territoriales administrativos, ¿vale? Por ejemplo, este, por si queremos ver cómo se distribuye la especie a nivel administrativo, pero también podremos acceder, por ejemplo, a la cartografía de OpenStreetMap. Pero lo que sí que realmente es importante, podríamos decir que son las capas de usos del suelo de Corina Lancover y los ríos, porque permiten asociar muchas veces esa distribución a esos entornos naturales. Entonces podemos cargar, por ejemplo, la cartografía de ríos, y aquí las tendríamos, los ríos principales, secundarios,
o incluso los usos del suelo de Corine con toda su leyenda, ¿vale? Bueno, voy a eliminarlas y vamos a ver cómo podemos buscar una especie a lo largo de nuestra zona territorial. Para eso, o vamos directamente al buscador de especies en el menú de complementos, o directamente podemos ir al icono de buscador de especie. Este buscador nos va a permitir buscar por coincidencias. Tenemos que meter el nombre científico y podemos meterlo total o parcialmente. Puede buscar por nombre de especie o también podemos buscar por género. Entonces, vamos a ver un ejemplo, pues yo que sé, las especies del género Trachemis, la tortuga, y nos devuelve un listado de nuestras especies exóticas. A partir de este listado podemos hacer filtros, ¿vale?, para intentar acotar esa información. Entonces vamos a poner por caso que además de ser exótica queremos que sea invasora. Y además de ser invasora nos interesa que sean las más dañinas. Y termina filtrándonos con la tradicional Trachemis scripta, el galápago de Florida. Si accedemos a los atributos podemos ver toda su información taxonómica, podemos ver los sinónimos, bueno, también los requerimientos ecológicos, si está ligada a zonas acuáticas, zonas terrestres, lo que queráis. Y podemos hacer esto con cualquier especie, ya sea con el género o coincidencias. Por ejemplo, vamos a buscar la zoya, ¿vale? Simplemente la dejamos así a medio camino y rápidamente nos reconoce que tenemos dos azoyas. Podemos volver a hacer lo mismo, que sea invasora y además con un impacto elevado. Y ya tenemos al tradicional helecho de agua. Para poder cargar la información, lo único que tenemos que hacer es doble clic sobre la opción de añadir las cuadrículas y nos devuelve una ventana que aceptaremos, que simplemente lo que está haciendo es advirtiéndonos de que tenemos que tener cuidado con el tipo de distribución que estamos intentando cargar. ¿Vale? Veis que está ahí pensando y termina pasando lo que pasa con otros complementos y esta generalización de datos abiertos, que ocupan tanto que estamos acostumbrados a ir a una plataforma, a la descarga, y vemos que va a tardar 3 o 5 minutos y al rato volvemos. Aquí nos volvemos un poco impacientes y nos olvidamos que toda esa información tiene que descargarse y pasar por la vista de QGIS. Entonces, si en algún momento buscáis alguna especie que veáis que pudiese tener una distribución amplia, pues dejarle que respire un poquito y ya está. ¿Vale? Ahí tenemos ya la información cargada. Nos muestra la información a través de cuadrículas. Podemos hacer un zoom a toda la zona por la que se distribuye y a partir de aquí ya podemos empezar a intentar gestionar los datos. Ya os digo que tanto si es de la red europea como si son datos propios, podemos intentar gestionar esos datos con las herramientas que tiene el plugin. Son herramientas sencillas, pero sí que es cierto que dependiendo del contexto de la especie podemos utilizar unas u otras. Entonces voy a utilizar, va a venir muy bien el ejemplo de la zoya para especies ligadas a ríos, y luego voy a utilizar una cartografía personalizada, que es esta que tenemos aquí, que ahora la veremos. Bueno, cosas que podemos hacer con la herramienta. La red de Async nos provee de información en base a cuadrículas. Esto es un poco limitante porque estamos condicionados al tamaño de resolución de esa cuadrícula y a lo mejor lo que nos interesa son coordenadas. Pero bueno, podemos intentar jugar con las herramientas y hacer pasos de malla que ahora los iremos viendo. Pero una de las cosas más sencillas que podemos hacer es intentar unificar todos los datos de distribución para intentar determinar quién es el proveedor o utilizar a lo mejor algún tipo de atributo biológico que nos permita
pues clasificar territorialmente estas cuadrículas. Eso lo podemos hacer con esta herramienta dentro del grupo de análisis, que es la tradicional herramienta de disolución de límites. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar esa capa de distribución y utilizar un campo biológico por el que queramos disolver. Yo voy a utilizar, por ejemplo, el campo de referencia para ver quién me está suministrando esta información. Vamos a guardarlo. Azoya. Y nos procesa la información. Como podéis ver, ya está agrupada. Podemos representarla precisamente a través de ese campo. Clasificamos y ya podemos ver ese proveedor, que en este caso vamos a tener pues al GBIF, o a lo mejor tenemos al CSIC, el Ministerio de Medio Ambiente, lo que sea. Una cosa importante que tenéis que tener en cuenta es que como hay varios organismos que suministran la información, las cuadrículas solapan. Entonces podéis encontraros una cuadrícula suministrada por un proveedor y debajo la misma cuadrícula suministrada por otro proveedor, ¿vale? Podéis utilizar esta herramienta si tenéis campos para unificar criterios. Podéis utilizarla con cualquier cartografía personalizada que tengáis. Y utilizando esta información de la Zoya, me voy a centrar en esta zona territorial del Ebro para intentar analizar el comportamiento de esta especie. Porque dentro del grupo de especies exóticas, o más concretamente las especies exóticas invasoras como esta, podemos diferenciar diferentes grupos de comportamiento a la hora de dispersarse. El caso habitual que podríamos tener con una especie es que esa especie llega a un territorio y empieza a avanzar. No tiene límites y se va dispersando. En el caso de especies como la zoya, o podemos encontrarnos, por ejemplo, el caracol manzana, me viene a la cabeza, o el mejillón cebra, lo que va a ocurrir es una cosa bastante buena, y es que están limitadas a masas de agua, no pueden salir del agua. Y esto es algo fabuloso, porque no pueden ir más allá de la masa de agua, pero tiene una cosa contraproducente, y es que la naturaleza no es tonta y les habilita la posibilidad de dispersarse mediante otros sistemas. Entonces, claro, tenemos una red de ríos. En el momento que entra una especie, no podrá salir del agua, pero se puede dispersar por toda la red de ríos y la situación puede ser todavía más complicada. Entonces es lo que vamos a intentar hacer ahora con estas herramientas. Vamos a ver por dónde se podría dispersar nuestra especie y ver cómo podríamos analizarlo, ¿vale? Me voy a centrar además en esta cuadrícula que me está llamando la atención. Además, sí, mira, por cómo está distribuidos los datos, esta cuadrícula nos va a venir muy bien. Como os decía antes, EASIN nos proporciona información de cuadrículas y no nos proporciona información de coordenadas. Esto puede ser una limitación precisamente en especies como esta, porque esta especie está vinculada a una masa de agua, probablemente se encuentre en un río. Entonces, podemos empezar a construir una red de ríos para ver si esos ríos pasan por aquí o no pasan por aquí, porque a lo mejor podemos encontrar que se encuentra en un embalse o en una charca. Entonces, podemos ir a las herramientas de dispersión y empezar a generar una red hidrográfica. Para eso yo tengo aquí un modelo digital de elevación que vamos a necesitar sí o sí en este tipo de casuísticas de especies. Y lo que vamos a hacer es ejecutamos la herramienta, seleccionamos el modelo digital de elevación y vamos a construir esa red de ríos. ¿Cómo la vamos a construir? Bueno, yo la voy a hacer ahora, de momento, de una manera muy generalista. Ahora, más adelante, vamos a ver que la podemos desmigar un poquito más. Pero digo esto porque vamos a necesitar este parámetro, que precisamente lo que va a hacernos es simplificar o desmigar la potencial red hidrográfica que va a emerger
en este contexto territorial. Para que entendáis un poquito lo que la herramienta va a hacer es, va a intentar generar ríos a partir de niveles de cuenca. Si la cuenca es muy grande, la simplificación del río es mayor. Si la cuenca es muy chiquitita, va a empezar a aflorar pequeños riachuelos y afluentes. Entonces voy a ponerle un tamaño grosero de cuenca y voy a guardar la capa a la que le voy a denominar ríos. La ejecutamos. Y vamos a cambiarle la trama de color para que la podamos ver un poquito mejor. Un azul río. Vale, pues aquí la tenemos. Y efectivamente coincide. Tenemos los límites de nuestro río que están precisamente cruzando la cuadrícula. Pues blanco y en botella. Era de esperar que esta especie estuviese asociada al río. De hecho, podemos utilizar el mapa base y efectivamente aquí tenemos el río. O sea que... Vale, pues a partir de aquí podemos empezar a trabajar precisamente la manera en la que se puede dispersar esta especie. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues de una manera muy sencilla. Antes os he dicho que no nos permite utilizar cartografía de puntos. Así nos da cartografía de cuadrículas. Pero realmente esta especie podría estar a lo largo de todo este tramo. Y lo que sí que es cierto es que una especie no llega y se asienta en ese sitio y se queda ahí, sino que estas especies, como os decía antes, se dispersan por la red hidrográfica, con lo cual es bastante probable que, salvo que sea un momento muy precoz y pudiera ser que esta especie haya llegado aquí hace unos días y la hayamos encontrado, lo más lógico es que esta especie se haya dispersado a lo largo de todo el sistema de ríos y haya colonizado más zonas territoriales. Así que vamos a intentar dar un paso atrás, vamos a dar marcha atrás para identificar toda la zona territorial potencial que converge en alguno de estos puntos. Para que entendáis básicamente en qué consiste esto, es muy sencillo. Vamos a intentar analizar todas las zonas territoriales donde el agua termina convergiendo hacia este tramo del río. Es decir, tenemos superficie territorial donde el agua de escorrentía termina en un sencillo canal, ese canal termina en un afluente, el afluente termina en el río y el agua va bajando hasta uno de estos puntos. Nosotros vamos a hacer el proceso contrario, vamos a ver qué es lo que ocurre aguas arriba. Y eso lo podemos hacer con esta herramienta o con esta. Esta va a permitirnos identificar la superficie total de la que puede venir esa especie precisamente por esa canalización de aguas. Y esta va a hacer exactamente lo mismo, pero además nos va a dar límites de cuencas y límites de ríos potencialmente afectados. Entonces vamos a utilizar esta, que nos va a venir muy bien, para obtener precisamente todos esos elementos cartográficos que nos van a ayudar a analizar la distribución potencial. Lo primero que tenemos que hacer es indicar una coordenada donde se encuentre la especie. Como tenemos cuadrículas, no podemos seleccionar esa coordenada, pero sí que tenemos el tramo del río. Entonces, esta especie, pues vamos a irnos al extremo más crítico, pinchamos sobre ese río, ¿vale? Ahí la tenemos. Nos coge la coordenada y volvemos a trabajar como antes. Indicamos un modelo digital de elevación y una tolerancia para que desmigue más o menos los ríos. Aquí sí que voy a ser restrictivo y voy a dar un tamaño menor. Antes daba 20.000, ahora 5.000, para que esa red de ríos potenciales que me va a generar esté más desmigada. Y luego lo que tenemos que hacer es exportar las capas de zonas potenciales. Vamos a tener ríos potenciales, unas cuencas potenciales y una cuenca total potencial. Lo guardamos. Ríos afectados. Cuencas afectadas.
y la cuenca total afectada. Dejamos que la herramienta analice y lo que va a hacer es buscar precisamente eso, todas esas zonas territoriales aguas arriba de donde podría provenir esa especie. Ahí ya termina. Vale. Pues aquí tenemos nuestro resultado. Vamos a cambiar la simbología otra vez. Bien. Eliminamos la capa de ríos de antes. Y como veis, tenemos nuestra cuadrícula y nos ha calculado toda la zona potencial que podría estar involucrada en la dispersión de esa especie. Además, fijaros, casualmente, cuando subimos por el río aguas arriba, vemos que tenemos 3 cuadrículas más, una que también está en el río y otra que está en afluentes. Por lo tanto, podríamos esperar que a lo mejor esta especie pudiera haber llegado a este afluente y se hubiese empezado a dispersar aguas abajo por el afluente hasta llegar al río y empezar a bajar para abajo. Y aquí la hemos encontrado, pero podríamos encontrarla a lo largo de todo este tramo o podríamos encontrarla por cualquier otro afluente o nivel secundario terciario. Lo que no sabemos es si el nivel de corte, a partir de la interpretación de las cuadrículas, lo tenemos aquí o a lo mejor nos falta alguna cuadrícula por aquí. Es decir, podría haber aparecido a la especie justamente en la cabecera del río y haber invadido toda la cuenca. Bueno, pues lo que podríamos hacer es seguir analizando los datos para intentar trabajar lo que viene siendo un sistema de seguimiento o de monitoreo de zonas frontera. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues esto lo vais a entender fácilmente con una situación que seguramente os ha pasado o que es habitual, que son las goteras que tenemos en casa. Si nosotros tenemos una gotera en el techo, lo primero que vamos a pensar es que nuestro vecino de arriba se ha dejado el grifo abierto y nos está mojando. A lo mejor subimos al vecino de arriba y vemos que no se ha dejado el grifo abierto y que además él también tiene goteras en el techo. Entonces empieza esta dinámica de intentar buscar dónde está la fuga, porque a lo mejor esa fuga viene de que 5 vecinos más arriba se han dejado el grifo abierto o a lo mejor es una tubería general o lo que sea. Pues aquí va a pasar exactamente lo mismo. Nuestras plantas de casa tienen un techo y un suelo que son las zonas frontera. Nosotros vamos a tener un río, que sería esa tubería o esa canalización, y entradas y salidas de límites administrativos de gestión, que pueden ser cuencas, o subcuencas, o países, o términos municipales. Así que voy a hacer una cosa, y lo que vamos a hacer es utilizar, por ejemplo, los límites de los municipios para intentar generar esa red de seguimiento. Podríamos utilizar también las cuencas afectadas que habíamos generado antes, es decir, estos límites de cuencas. Cualquier límite administrativo de gestión podríamos utilizarlo. Y vamos a irnos a las herramientas de monitoreo, en la que vamos a tener que meter la cartografía de los ríos afectados y la cartografía de esos términos municipales o esas unidades de gestión que están involucradas. En este caso son los municipios. Guardamos la capa, puntos de monitoreo. Ejecutamos y como resultado lo que vamos a tener es una capa de coordenadas. Y aquí la tenemos, donde, si os fijáis, a lo largo de todo el río hay una serie de puntos que equivalen a los puntos frontera. Si metemos la capa de municipios, vemos que son puntos de entrada y salida. En este caso tenemos un afluente que sale del municipio para entrar en otro municipio y vuelve a salir de ese municipio para integrarse en la red principal. Entonces, con esto lo que conseguimos es llevar a cabo un seguimiento a partir de una serie de puntos donde
en uno de esos puntos podemos identificar esa zona frontera y decir, esta especie ha entrado en este límite de gestión territorial o no ha entrado. En el supuesto caso de que no haya entrado, cortamos, impedimos que la especie avance. En el supuesto caso de que haya entrado pero no haya salido, intentamos cortar en el siguiente punto frontera para contenerla, y en el supuesto caso de que haya entrado y haya salido, pues tendremos que avisar al vecino de al lado para decirle que esta especie se nos está dispersando y se nos está yendo de madre. Si os vais a la cartografía de los puntos, vais a ver que podéis visualizar los atributos de esos municipios y automáticamente se os generan esas coordenadas X e Y de forma automática para ir al punto y hacer ese monitoreo. Y así podemos ir segmentando territorialmente todos los tramos para ver cuáles son los tramos afectados, cuáles no, y de dónde puede venir nuestra especie para intentar ir conteniéndola, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que podríamos hacer con esta tipología de especies que están vinculadas a ríos. Voy a eliminar esta información para limpiar un poquito la vista, y ahora lo que voy a hacer es centrarme, en lugar de utilizar cartografía directamente de la red de ASIN, para que veáis que podemos utilizar también cartografía propia, me voy a coger esta cartografía. En este caso son cuadriculitas chiquititas que identifican la distribución de una especie exótica, ¿vale? O podemos imaginarnos que es una especie exótica invasora, lo que queráis. Un mosquito, una rata, un mapache, lo que sea. Entonces, en este caso vamos a intentar ejemplificar cómo se podría analizar la distribución en un contexto en el que esa especie no está vinculada a una red, sino que va avanzando libremente y comienza a expandirse. Entonces, lo primero es que como podemos utilizar cartografía personalizada, pues a lo mejor el tamaño de cuadrícula no nos interesa, o a lo mejor tenemos cartografía de coordenadas o de transectos, y lo que queremos es generar una cartografía nueva para gestionar unas unidades administrativas territoriales muy específicas. Por ejemplo, una cuadrícula de 5 por 5 kilómetros. Pues eso lo puedo hacer a partir de las herramientas de distribución. Podría utilizar esta herramienta para generar un paso de malla y que mis datos de coordenadas de transectos o de cuadrículas tuvieran una salida, una representación gráfica de una cuadrícula. Vamos a poner, por ejemplo, de 5 por 5 kilómetros. Guardamos el archivo, le denominamos especie exótica a 5 por 5. Ejecutamos y ahí tenemos la distribución, ¿vale? Las tenemos todas. A lo mejor lo que nos interesa no es ese paso de malla únicamente para esas zonas territoriales donde se encuentra la especie. A lo mejor queremos generar una malla completa para hacer un seguimiento a posteriori, que siempre tengamos unas unidades de gestión continuas. Entonces podemos utilizar esta otra herramienta. Seleccionamos la especie exótica y volvemos otra vez a decirle que sea una malla de 5 por 5 kilómetros. Guardamos y malla de 5 por 5. Y en este caso ya tenemos la malla total, ¿vale? Bueno, pues más cosas que podríamos hacer con las herramientas es intentar analizar la manera en la que se dispersa y las características territoriales. Aquí tenéis, por ejemplo, una herramienta basada en estadística de zonas. A lo mejor nos interesa, cuando aparece una especie, saber las características ecológicas que pueda haber, es decir, tratar de vincular esas distribuciones a valores estadísticos. Bueno, pues podríamos seleccionar la distribución de esa especie y meter una variable raster, que en este caso, como antes habíamos utilizado el modelo digital de elevación, lo voy a incorporar. Y podéis incorporar tanto archivos monobanda como archivos raster de múltiples bandas. Pues a lo mejor tenéis
un raster de 10 bandas, donde cada banda representa, pues a lo mejor temperatura, precipitación, radiación, pues simplemente la seleccionáis y ya está. Indicáis un prefijo para asociar ese valor estadístico, pues por ejemplo especie exótica invasora, y cuando ejecutáis podéis volver a la cartografía y automáticamente tenéis todos los parámetros estadísticos y sabéis los valores máximos, mínimos de esa variable, ¿vale? Y a partir de aquí podemos empezar también a intentar visualizar no solamente las características ambientales que hay ligadas a estos puntos, sino también cómo podría empezar a dispersarse. Para eso podemos utilizar estas herramientas que tenemos aquí de rangos, que lo que va a hacer es intentar determinar una amplitud geográfica por donde podría dispersarse la especie. De momento, la única versión ahora mismo es bajo un análisis por distancias. Ya tengo ahí también otras herramientas que van a permitir calcular la distancia o las zonas territoriales por las que se podría dispersar en base a otros parámetros como variables ambientales, altitud, pendiente o lo que sea, aunque de una manera un poco aproximada, porque estas especies ya sabéis que son generalistas y les gusta todo. Así que vamos a ver cómo podríamos hacerlo con estas herramientas de rango y utilizar unidades basadas en distancia. Con esta primera herramienta puedo seleccionar la distribución original de la especie y decirle, bueno, pues si yo sé que esta especie puede llegar a dispersarse 30 kilómetros, indico ese valor y podría utilizar una malla de referencia para que me represente toda esa zona de dispersión. Aquí tengo yo, por ejemplo, la malla oficial de cartografía de UTMs de España. Bueno, pues podríamos utilizarla para utilizar o reutilizar esas cuadrículas y tener esa información vinculada a una malla oficial. Le vamos a guardar especie exótica a 10×10. Y aquí la tendríamos. Esta sería una distribución potencial por donde podría llegar a dispersarse la especie a corto, medio o largo plazo, dependiendo de la situación, y con las que tendríamos que tener cuidado y estar pendientes para muestrearlas y ver si ha llegado hasta ahí. Pero sí que es cierto que con el tema de las cuadrículas no dejan de ser unidades, por decirlo de alguna forma, virtuales. Entonces está muy bien para representarlas, pero siempre que hablamos de situaciones de especies, sobre todo exóticas invasoras, siempre lo que nos interesa son unidades territoriales de gestión, para poder implicar a quien tiene la responsabilidad de gestionar esas especies y advertirlas. Entonces, en lugar de utilizar como referencia la malla de cuadrículas de 10×10, lo que podríamos hacer es utilizar como referencia los municipios y así advertir a esos municipios, oye, esta especie es susceptible de que termine llegando a tu territorio. Así que podemos volver a utilizar la herramienta especie exótica, le decimos esos 30 kilómetros y en lugar de utilizar la malla de 10×10 vamos a decirle que utilice los municipios. Vamos a municipios potenciales. Y cuando ejecutamos, aquí tenemos la distribución de todos aquellos municipios que podrían estar implicados y a los que podríamos dar la voz de alarma. Más cosas que podríamos hacer es utilizar una unidad de gestión personalizada en lugar de utilizar la malla oficial de 10×10 o límites administrativos. Podemos intentar utilizar un tamaño de malla personalizado para nosotros. Eso lo podemos hacer con la segunda herramienta. Volvemos a seleccionar la distribución de la especie. Vamos a decirle que se va a dispersar a 30 kilómetros y vamos a poner por caso que queremos
una malla de 2 kilómetros. Guardamos el archivo a 2×2. Y tendríamos de forma personalizada nuestras unidades de gestión. Podemos seguir desmigando la información, y es que hay muchas veces que estas especies son generalistas, pero también tienen sus limitaciones. Entonces, a lo mejor existe algún factor o algún tipo de entorno natural que no le gusta o que siente aversión. Pues, por ejemplo, tenemos aquí la cartografía de núcleos urbanos. A lo mejor esta especie no se acerca a esos núcleos urbanos, no le interesa, y podemos seguir jugando con esta cartografía para intentar excluir zonas en las que sepamos que no va a tener cabida la aparición de la especie. Podemos utilizar la tercera herramienta y volvemos otra vez a decirle que utilice la distribución inicial, esos 30 kilómetros de dispersión, y que utilice, por ejemplo, esa malla de 2×2 que habíamos utilizado antes. Y aquí ya podemos indicarle como parámetros avanzados que utilice como zonas inefectivas los núcleos urbanos. Seleccionamos la capa de núcleos urbanos e incluso podemos darle un nivel de influencia para que reconozca que no puede aproximarse, ¿no? Por ejemplo, podríamos decirle que siente aversión a 300 kilómetros de los núcleos urbanos. Puede sentir atracción por el núcleo urbano, pero en el momento que llega a 300 kilómetros, a 300 metros, de ahí no pasa, le da miedo, siente aversión, lo que sea. Guardamos la información. A 300 metros. Y volveríamos a obtener una cartografía similar a la que teníamos antes, lo que pasa de una manera más fragmentada. Serían zonas inefectivas donde no se atrevería a acercarse la especie o tendría características ecológicas que no le interesan o que sean incompatibles con ellas. Ya os digo que aquí empezaré a meter más herramientas que estén basadas en intentar reconocer, pues por decirlo de alguna manera, nichos por donde pudieran distribuirse y que fueran meridianamente compatibles con ellas. Y nada, básicamente estas son las herramientas que tenéis para empezar a trabajar de una manera así generalista las distribuciones potenciales de las especies. A disfrutar del plugin y a descargar información de la red EASIN.